¿Esperamos 10 en punto o empezamos? Yo creo que a las 10 en punto empecemos con la puntualidad inglesa. Pero me está diciendo de que ya se está transmitiendo. Si gusta, iniciamos ya, ingeniero Cañas. Perfecto, entonces empezamos. Sí. Muy buenos días a todos. En este momento vamos a iniciar con el webinar Permisos y Bioseguridad en el sector construcción, experiencias de Uruguay, Costa Rica y El Salvador. La OPAMS, COAMS, OPAMS siempre ha manifestado la necesidad de que a través de la Escuela Metropolitana del Desarrollo Local haya un intercambio de conocimiento y de reflexión para nuevas tecnologías y para siempre tener el sector de la construcción como de los elementos más importantes de la economía del país. ¿Eso qué involucra? Involucra procedimientos, requisitos y tiempos de respuesta para la emisión de autorización de permisos, la adaptación de la ciudad, el uso de la tecnología en la industria de la construcción para la nueva realidad que se nos viene con el COVID-19, además de todos los aspectos de la planificación urbana. Ahorita voy a hacer una presentación de las personas que nos van a acompañar, de todos estos personajes. Mi nombre para todos, yo soy Juan Pablo Cañas, soy ingeniero civil con estudios en geotecnia y estructuras y ejerzo la profesión hace más de 20 años. En este caso voy a colaborar como moderador del webinar. Ahorita voy a hacer una presentación de los panelistas. De antemano, un inmenso agradecimiento por acompañarnos. Voy a proyectar. Perfecto. Este día nos acompañan como moderador el ingeniero Cañas, mi persona. Nos acompaña el ingeniero Diego O'Neill, presidente de la Cámara de la Construcción de Uruguay. Ingeniero, buenos días. El ingeniero, el ingeniero Esteban Acón Rojas, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción. Buenos días, ingeniero. Buenos días a todos. El arquitecto Giuseppe Angelucci, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción, Casalco. Arquitecto, buenos días. Bueno, Perdón, buenos días, tenía el micrófono apagado. Buenos días. Nos acompaña la arquitecta Yolanda Bichara, directora ejecutiva de la OPAMS. Arquitecta, tengan un feliz día. Gracias igualmente, buenos días a todos y un gusto estar esta mañana compartiendo pantalla con todos ustedes. Un honor, la verdad. Muchas gracias. Arquitecta Leonora Sol, presidente del Colegio de Arquitectos de El Salvador, CADES. Tenga un feliz día, arquitecta. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias. Ingeniero Mario Valdés, director de Desarrollo Inmobiliario de Agrisal. Una bienvenida, ingeniero. Buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, ingeniero. Y también nos acompaña el licenciado Robert Jaspersen, presidente de la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio de Industria en El Salvador. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Rápidamente, vamos a hacer un webinar. Es extenso, pero va a ser corto, con puntos claves. Vamos primero a hablar de 6 puntos claves para que todos tengamos el enfoque del conversatorio posterior. Primero, ¿cuánto representa la construcción en el Producto Interno Bruto? La construcción, de acuerdo a la Avanza y a la Asociación de Industriales, representa el 6%. De acuerdo a la Cámara Salvadoreña,
representa el 13%. Es un porcentaje muy alto que indica el gran impacto de la construcción para la economía nacional. Por eso es imperativo reactivar el sector de construcción. Primer punto clave. Segundo punto, doing business. Actualmente, El Salvador ocupa el puesto 168 de 190 en el manejo de permisos de construcción. ¿Eso qué indica? Que estamos, hay que decirlo, estamos entre los últimos en gestión. Y un permiso en promedio toma prácticamente un poco menos de un año. Hay países que toman 4 meses. Nosotros hay procesos que demoran mucho más en este país, y esto hay que enfocarlo desde el punto de vista de todas las instituciones porque es un sistema. Por tanto, es necesario mejorar los tiempos de respuesta para la obtención de permisos. Este es el segundo elemento clave. El tercer elemento, hacer ciudad ante la pandemia. Hay un hecho interesante que está sucediendo con el aumento en el pensamiento sobre la salud crónica en las ciudades y los distritos de salud que estamos diseñando y esta epidemia. Una vez pase el COVID-19, es una realidad que la planeación debe adaptarse para esta nueva condición, porque el COVID ya va a ser parte de la vida, no es algo que se va a eliminar, sino que va a continuar. Entonces aquí es el punto de replanteamientos urbanos. El punto número 4, en este momento en El Salvador, para conocimiento de todos las personas que nos acompañan, algunas obras están activas por ser consideradas urgentes por la entrada del invierno. En todas estas obras, en este momento se han implementado el protocolo de bioseguridad de Casalco, donde se está construyendo con las medidas necesarias. Entonces, un punto clave es que el sector construcción ya ajustó sus protocolos de higiene ocupacional. El punto clave número 5 tiene que ver con la cultura. En este momento, hay instituciones que se ven obligadas a interponer penalidades por faltas u omisiones en la seguridad e higiene ocupacional, debido al bajo compromiso tanto de algunas empresas como de algunos empleados. Por tanto, tenemos que cambiar la cultura, la obligatoriedad, así como el cinturón del carro, es por la seguridad nuestra, no porque nos van a poner una multa. Tenemos que llegar a la promoción de la cultura de la higiene, porque es un hecho que ya viene este nuevo elemento dentro de las obras. Y el último punto clave es la cobertura de servicios básicos. Estas son las estadísticas de El Salvador. El 95% del sector urbano tiene agua potable. El 70% rural. Pero hay 2 datos interesantes. De ese porcentaje, aproximadamente solo la mitad recibe menos de 12 horas de servicio. Y aproximadamente el 60% del agua no tiene pruebas biológicas antes de llegar a las casas, sino que viene en la condición que viene de las fuentes. Y desde el punto de vista de saneamiento, el 80% del país tiene cobertura, pero el 65% es con letrinas y apenas el 1% tiene sistemas de alcantarillado. Es importante tener en cuenta esta cobertura para todos los nuevos planteamientos que se nos vienen, para futuro. Ya con estos 6 puntos claves, vamos a entrar en que los presidentes de las cámaras nos cuenten, nos compartan
la experiencia que han tenido en sus países. En este momento le doy la palabra al ingeniero Diego Nil, presidente de la Cámara de la Construcción de Uruguay. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo para todos los panelistas y para toda la gente, los colegas de la construcción que están siguiendo el webinar que estamos desarrollando. Muchas gracias por la invitación. Consulto si es posible compartir pantalla, porque tendría un par de diapositivas para mostrar, supongo que sí. Adelante. Bien. ¿Pueden ver la diapositiva? En este momento está cargando. Ahora sí, señor, ahorita las podemos ver. Bueno, muy brevemente, para ubicar cuál es la importancia del sector construcción en la economía del Uruguay. La construcción aporta el 10% del Producto Interno Bruto, siendo el tercer sector en importancia por su participación en el PIB. Es una de las principales fuentes generadoras de empleo y representa cerca del 8% del total de personal ocupado en el país. Es un sector con fuertes encadenamientos hacia otros sectores, un sector impulsor de la economía. Hay estudios del Centro de Estudios Económicos de la Construcción que muestran que $1 de facturación en la actividad de construcción genera un incremento de $4.4 en facturación a nivel de otros sectores de la economía. Y por último, que a pesar de que hace 5 años que venimos con caída moderada de la actividad, pero caída, las empresas del sector han invertido fuerte de manera creciente en maquinaria y equipos, en incorporación de tecnología, aumentando la capacidad instalada. Así que es un sector muy dinámico y que apuesta al crecimiento, al desarrollo, a la tecnología. Cambiamos de diapositiva para ubicar a todos los que están siguiendo el webinar. Uruguay es un país de 176.000 kilómetros cuadrados de superficie, con una población de aproximadamente 3,5 millones. Y tuvimos los 4 primeros casos de COVID-19 el viernes 13 de marzo, y el gobierno respondió muy rápido, tomando exclusivamente 2 medidas de importancia en ese fin de semana. Los casos aparecieron un viernes. En el fin de semana se resolvió, por un lado, suspender toda la actividad de educación en todos los niveles, de la primera infancia hasta la educación terciaria, tanto pública como privada. Y la otra medida fue suspender todos los espectáculos públicos, cines, teatros, espectáculos deportivos, todo lo que fuera aglomeración de personas. Esas fueron las únicas 2 medidas que tomó el gobierno así de manera imperativa. Después vino el cierre de fronteras, que es un cierre que tiene obviamente sus particularidades, porque siguen entrando productos del exterior. Uruguay importa mucho y bueno, en ese ingreso de productos ingresan transportistas, en fin, pero el cierre de fronteras va sobre todo a que no se puede ingresar ni por motivos turísticos ni de trabajo. En ningún momento se estableció una cuarentena obligatoria. Lo que hizo el gobierno fue exhortar a la cuarentena voluntaria, y eso la verdad que funcionó muy bien. La gente respondió con mucha responsabilidad. El eslogan era "quédate en casa", y la gente se quedó en su casa. Pero ninguna actividad de tipo productivo fue interrumpida porque no se estableció una cuarentena obligatoria. En ese contexto, a los pocos días de los primeros casos, a los 11 días concretamente, en el sector construcción acordamos entre los sectores empresariales, los trabajadores y el gobierno establecer una licencia especial. Nos pareció que era necesario colaborar con la exhortación de quédate en casa, deteniendo la actividad por 2 semanas casi, de un martes desde el 24 de marzo hasta el 5 de abril concretamente, y esa licencia especial fue soportada en partes iguales por el Estado y por los trabajadores, un 30% cada uno, y un 40% por los empresarios.
Entonces esa fue, digamos, una contribución inicial del sector a quedémonos en casa, hagamos la cuarentena voluntaria. Había mucho temor en ese momento en España y en Italia, eran el peor momento, con los sistemas de salud colapsados, había mucho temor de que pudiese llegarse a un escenario así aquí, entonces había algunas obras que se estaban deteniendo un poco en manera espontánea. Nos pareció que esto era una necesidad de hacer una detención ordenada y de colaborar a evitar el contagio a nivel de la población en general. La situación del COVID hoy en Uruguay, desde el 13 de marzo, que hacían los primeros casos hasta hoy, se han realizado 31.000 test, de los cuales solo el 2,8% dieron positivos, es decir, que tenemos 724 casos positivos desde el inicio de la pandemia aquí. Eso representa 2 casos cada 10.000 habitantes. De esos 724 casos positivos, hay 547 ya recuperados y solo 158 activos. Un 4,5% de esos casos están en CTI, pero hay obviamente una holgura grande de disponibilidad de camas y de medios en los CTI del país. Hay 19 fallecidos, lo cual representa un 2,6% de mortalidad. Por lo cual, con este cuadro ustedes pueden ver que la situación en el país es buena, digamos. Hemos tenido una curva de contagio muy aplanada, una circulación del virus baja, y en ese contexto es que después de esas 2 semanas de licencia especial de la construcción que mencionábamos, del 24 de marzo al 5 de abril, venía la Semana Santa, que es licencia reglamentaria en la construcción. Entonces, entre las 2 semanas de licencia especial y la semana de licencia reglamentaria, completamos casi 3 semanas, 20 días de paralización de la construcción, y volvimos el lunes 13 de abril a la actividad. En ese periodo de paralización acordamos un protocolo de prevención, que fue nuevamente negociado y acordado entre el sindicato de la construcción, los sectores empresariales y el gobierno, por lo cual, por ese carácter tripartito, es normativo y es obligatorio para todas las obras de construcción, y la Policía del Trabajo, que es la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, realiza inspecciones, observaciones y eventualmente clausura de un centro de trabajo. No ha habido muchos casos, pero las inspecciones hay permanentemente. El protocolo contiene las cosas que ustedes ya sabrán. Primero hubo una inducción y sensibilización a todos los trabajadores. Se estableció el uso obligatorio con carácter permanente del barbijo o tapabocas que se utilizan las empresas. Se limita el acceso a obra a toda persona que no sea necesario, o visitas que están totalmente suspendidas. Se evita la aglomeración en el ingreso y en la salida de obras, a veces desfasando los turnos, incorporando distintos accesos, la ley lo permite. Se establece el control de temperatura a todos los trabajadores al ingresar. Se aseguran los medios de higiene, lavado de manos, alcohol en gel, se establecen rutinas de higiene para que los trabajadores las sigan. Se ampliaron los vestuarios, baños y comedor de manera que permitan el distanciamiento, y si se está limitado se desfasan los turnos para mantener ese distanciamiento, con desinfección previa y posterior, desinfección de los pañuelos y de las herramientas. En la organización del trabajo también se cuida el distanciamiento, que los trabajadores no estén circulando por la obra si no es necesario, que se concentren en su área de trabajo y ese tipo de cosas. En aquellas obras que tienen campamentos, es decir, que los trabajadores pernoctan porque están lejos de sus casas, hay medidas especiales para los alojamientos. En el transporte de personal, por ejemplo, se estableció que los vehículos trasladen la mitad de su capacidad máxima para permitir justamente el distanciamiento. Una cosa interesante que creamos también con los fondos sociales que la construcción tiene, que son bipartitos ahí entre trabajadores y empresarios, un fondo de solidaridad para todos aquellos trabajadores que tengan que hacer cuarentena porque tienen enfermedades preexistentes o por un caso de sospecha y demás, y que no, por la cantidad de jornales trabajados, no puedan acceder a los subsidios económicos del Estado. Ese fondo de solidaridad les da un subsidio para su subsistencia durante la cuarentena. Ese ha sido un poco el camino que hemos recorrido, y ha transcurrido un mes desde la vuelta a la actividad, y ahí hay 2 cosas importantes a señalar.
Por un lado, el Ministerio de Salud Pública, el Poder Ejecutivo, decidió en la tercera semana de actividad hacer un muestreo de los trabajadores de construcción. Se hicieron test al 1% de los trabajadores, pero una muestra de valor estadístico en obras de distintos puntos del país, y en cada obra se seleccionaba un determinado número de trabajadores para que la presentación, para que el resultado fuese el valor estadístico, y de la totalidad de test que se realizaron, todos dieron negativo, lo cual mostró que no había en la construcción una situación de contagio. Posteriormente, la semana pasada, apareció un primer caso de un trabajador de la construcción, lo cual es un dato muy, muy positivo, porque yo hoy mostraba que en el país tenemos una tasa de contagio de 2 cada 10.000, y al haber un único caso hasta ahora en la construcción, estamos con una tasa de contagio entre los trabajadores de la construcción de 2 cada 100.000, es decir, que estamos realmente obteniendo muy buenos resultados. Ese protocolo obviamente se complementó con un algoritmo de actuación en caso de haber un caso sospechoso, un caso confirmado de COVID, que también espero que ustedes lo estén viendo en pantalla, establece cómo actuar para el caso de... Y la verdad que, como decía, los resultados han sido muy buenos, muy satisfactorios. Llevamos un mes de trabajo con un solo caso positivo en 45.000 trabajadores directos que hay en obra hoy en la construcción. Así que estamos muy conformes. La construcción es uno de los sectores impulsores de la economía y que va a ser de los sectores que va a reactivar la economía en el país. Y este año pensamos que vamos a contribuir con más del 10% del Producto Interno Bruto, porque el Uruguay va a tener una caída en su Producto Interno y la construcción se va a mantener probablemente en un nivel similar al del año pasado. Así que en una breve exposición, no me quiero extender más, eso es lo que un poco quería compartir de nuestra experiencia, y naturalmente que después podemos ampliar el próximo bloque. Perfecto. Ingeniero, muchas gracias. En este momento le dejo la palabra al ingeniero Esteban Acón Rojas, presidente de la Cámara Costarricense de la Construcción. Ingeniero, bienvenido. El micrófono, ingeniero. Disculpen. Listo. Ahora sí, buenos días a todos. En el caso de Costa Rica, el primer caso de COVID reportado fue el 6 de marzo. Sin embargo, las autoridades sanitarias sí se venían preparando desde meses antes, dadas las noticias que venían desde China. Y ya se tenía algunos protocolos ya instaurados en el sistema de salud por el virus de SARS, que en algún momento se pensó que iba a atacar al país, y se reforzaron esos protocolos. De manera que en la parte sanitaria no nos agarró desprevenidos. Desde que se dio el primer caso en la Cámara, siempre tuvimos muy claro de la importancia de mantener la continuidad de las construcciones mientras se pudiera, porque por supuesto que eso estaba de la mano de lo que se iba implementando en las medidas sanitarias y de cómo se iba comportando la curva de contagio. De manera que siempre, desde el día 1, nuestra recomendación fue la construcción debe continuar, por un tema de que nuestros trabajadores en el sector construcción dependen de lo que ganan, de su sustento diario, del salario que día a día se gana. Sabemos que si a esta gente se les quitaba el trabajo, mentira que se podían quedar en la casa, y más bien podría representar un riesgo sanitario el hecho de cerrar construcciones, y que más bien nuestros trabajadores tuvieran que recurrir a otras fuentes de ingreso y propiciar más contagios. Se reforzaron los protocolos. La Cámara inicialmente hizo un protocolo interno dando recomendaciones a nuestros asociados, los protocolos básicos de distanciamiento, limpieza de manos, tener alcohol y jabón en las construcciones, chequear las temperaturas al entrar si es posible, entrevistas a los trabajadores previo a su ingreso a la obra, dentro de la obra, distribuir los horarios de comidas y de descanso, de manera que no hayan aglomeraciones en comedores o en
los vestidores, desinfección de herramientas una vez que las usen, en uso de mascarillas cuando hay labores donde requieren que haya menos de 1,80 m de distancias, etc. La mayoría de asociados se apuntó, podríamos decir que cumplió con empezar a implementar estos protocolos, de manera que junto con un buen comportamiento de la curva de contagio, se logró que las construcciones continuaran. Conforme se fue incrementando los casos, se llegó a Semana Santa y ya en Semana Santa sí se empezó a restringir el tráfico vehicular y se empezó a restringir el comercio y ciertas actividades a nivel de gobierno. Sin embargo, la construcción continuó. Y teníamos un factor de riesgo muy importante, que es que tenemos a nuestro vecino del norte de Nicaragua, donde no se está manejando adecuadamente la situación. Y ya sabíamos que había muchísimos contagios, pese a que no son los reportes oficiales del gobierno. Los hospitales de Nicaragua están en este momento colapsados. Nada más que no se dice que es por COVID, sino por enfermedades respiratorias. Y entonces teníamos un gran riesgo de que nuestros trabajadores, que alrededor de un 60% son nicaragüenses, fueran a Nicaragua y volvieran contagiados. De manera que iniciamos una campaña muy fuerte para mantener a nuestros trabajadores trabajando. Inclusive muchísimas empresas decidieron trabajar corrido en Semana Santa con el objetivo precisamente de que los trabajadores no volvieran a Nicaragua. A eso se le sumaron algunas otras medidas que tomó el gobierno, como el hecho de que quien saliera del país perdía su residencia automáticamente hasta nuevo aviso. Eso hizo que efectivamente los trabajadores se mantuvieron en su gran mayoría en el país y al mismo tiempo logramos que en ningún momento las restricciones vehiculares impidieran la circulación de camiones y de transporte con materiales de construcción. De manera que las construcciones han seguido normalmente. En este momento los números en Costa Rica son muy alentadores. Tenemos en total 830 casos reportados el día de ayer, pero de esos 830 ya 535 fueron dados de alta. En este momento tenemos más personas curadas que con el virus activo. Y la mortalidad es menos de un 1%. Tenemos 8 defunciones muy lamentables, pero la curva se ha comportado muy bien y la manera en que las autoridades sanitarias han logrado contener el contagio ha sido muy bueno. La gente ha respetado. La empresa privada ha sido muy enfática en mantener a la gente en la casa mientras sea posible. La empresa privada también se ha unido en varias campañas. Hay varias campañas que en el país, donde inclusive una de ellas se recaudó $1.2 millones para compra de kits de pruebas y de máquinas para hacer pruebas. Otra es una campaña para poder darle de comer a las personas que simplemente han quedado desempleadas, ya que el turismo ha sido de las partes que más ha golpeado al país, siendo un país que dependemos mucho del turismo. Y en este momento simplemente al cerrar las fronteras, el turismo no está produciendo, cero. Y toda esta gente se ha tratado de ayudar tanto a través del gobierno con un bono que se llama Bono Proteger, como a través de la empresa privada que ha recolectado víveres al costo y se los ha distribuido el gobierno para poder entregárselo a toda esta gente necesitada. En estos momentos hay restricción al comercio, fronteras cerradas, sin embargo, construcción continúa. ¿Cuál es nuestro reto de aquí en adelante? ¿Cómo hacemos que la economía se reactive? Ya que las construcciones continúan, pero una vez que esas construcciones se detengan, no hay construcciones a la vista que sustituyan a las actuales. Y eso significa inmediatamente un aumento de desempleo y un aumento en los problemas sociales que conlleva el desempleo. Esto es nuestro objetivo, es reactivar. Esto va a ir de la mano con testeos, por eso es tan importante
estar preparado, porque para convivir con este virus que no se va a ir de la noche a la mañana, tenemos que implementar protocolos muy rigurosos y al mismo tiempo, si se da algún caso, tener los protocolos y los testeos a la mano para tomar acciones. Ya al mismo tiempo que teníamos el protocolo interno de la Cámara, estuvimos trabajando un protocolo nacional con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Salud. Ese protocolo está a punto de oficializarse en cualquier momento y en este se indica claramente qué es lo que tiene que tener una construcción para operar, de manera que un funcionario del Ministerio de Salud llegue a una obra y juzgue según estos lineamientos y no tenga criterios que a veces son simplemente intransigentes y cierren una construcción. Y también tenemos claramente qué pasa si se presenta un caso de COVID en una construcción. ¿Cuáles son los protocolos? Se llama el Ministerio de Salud, cuáles son las medidas, las entrevistas alrededor de la persona contagiada, qué personal se va a cuarentena, qué personal se queda, cuáles son las medidas para poder reanudar la construcción de esa obra, etc. Nuestro reto, yo creo que sigue es un reto económico, mientras se pueda mantener con los contagios a como los tenemos hoy en día. El próximo reto que vamos a tener todos los países de Latinoamérica y del mundo es cómo reactivar nuestras economías, cómo darle empleo a la gente y darle sustento a nuestros trabajadores. Gracias. Ingeniero, muchas gracias por su intervención. En este momento le damos la palabra al arquitecto Angelucci, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción Casalco, para que cuente la experiencia en El Salvador. Arquitecto, bienvenido. Muchas gracias a todos. Quisiera agradecer por la invitación. Yolanda, creo que son momentos importantes que hay que discutir, sobre todo porque las soluciones se encuentran en escuchar las múltiples experiencias y posiciones de cada uno, ¿verdad? No solo hay una verdad para cada tema. Y agradezco también muchísimo a mis colegas y compañeros de Junta Directiva de la FIC, a Diego y a Esteban, con quienes compartimos y con los cuales ustedes mismos se darán cuenta que muchos de los protocolos tienen muchas similaridades porque compartimos, hay una interacción muy importante en la Federación Interamericana de Cámaras de la Construcción. Quisiera aclarar el primer tema de la diferencia del aporte de la construcción en el PIB nacional. Y es debido a que la Cámara Salvadoreña de la Construcción representa en el caso salvadoreño no solo las industrias de la construcción per se, sino que representa también a dos sectores adicionales. Uno es los desarrolladores inmobiliarios, como el caso de Mario Valdés, que aquí lo tenemos en el webinar, y también a los productores y distribuidores. Entonces, es una cámara, por ser un país pequeño, que representa más allá de la construcción per se. Entonces, incluye también el sector inmobiliario en su casi totalidad. Por eso es que representamos el 13% del PIB. Después, quisiera decirle a Juan Pablo que ojalá fueran 310 días para un permiso. Eso está escrito en papel. Yo le puedo decir que en medio ambiente llevo uno de 750 días y otro de 460 y así le puedo ir diciendo con una cartera del Estado. No digamos que si sumamos todos, digamos que es utópico decir 310 días. No sé de dónde salió eso. Así que pongámonos del puesto 168 al puesto 190 tal vez, siendo positivos. Después hay un tema importante que además de ser el 13% del PIB, como decía Diego, representamos el encadenamiento en todas las áreas productivas del Salvador, o sea, de las 50 y pico de categorías diferentes que mueven. Entonces la industria nuestra, como bien sabemos, pero es importante reflexionarlo y repetirlo, tiene un impacto no solo en el área, en los edificios que vemos o en las casas que vemos, sino que en todas las áreas, o sea, todas las áreas productivas del país. Quisiera platicar un poquito antes de entrar al tema salvadoreño. Es importante
comprender esta relación que tenemos con Esteban, con Diego y con otros presidentes de cámaras de la construcción, cómo benefician o cómo pueden beneficiar el futuro también del sector construcción en El Salvador. Y estos vínculos que generan una proactividad enorme, bueno, durante esta época de mis 2 meses de estadía en México, hemos tenido alrededor de 2 o 3 comités ejecutivos y una junta directiva, en donde básicamente compartimos protocolos, situaciones, reglamentos y todo lo que está relacionado con, digamos, el cambiante mundo de esta pandemia, porque realmente todos los días hay una novedad, ¿verdad? Lo vemos ahora en Guatemala, que ha restringido un poquito más la apertura que estaba teniendo, una apertura, digamos, bastante rápida, y cada país, como mencionaba Diego, en Chile, pues hoy también la han restringido, y yo creo que eso es importante, que nosotros tengamos esa flexibilidad como país, solo porque se establece que hoy por 15 o por 30 días será manejada la situación de esta manera, debemos también contemplar que las cosas van cambiando y van mejorando, y debemos llevar paralelamente no solo un tema de salud, sino que también un tema de economía y de todo lo que está relacionado con eso, porque la salud no solo es COVID, hay otros temas en salud importantes que probablemente se han dejado al lado o no se les ha dado la oportuna atención. Quisiera felicitar a Uruguay y a Costa Rica, verdaderamente 2 países que marcan la diferencia entre muchos más, pues, o sea, creo que son 2 países referentes en este momento, sobre todo porque han tenido esa capacidad de adelantarse y tomar decisiones oportunas. Todos vamos a salir afectados definitivamente, pero en el caso de ellos probablemente la afectación sea menos impactante que en otros países. Y hago referencia principalmente a la experiencia nuestra, en donde hoy por hoy tenemos una cuarentena total, difícil de manejar, difícil de vivir probablemente para los que están allá. Desde mi posición, pues obviamente en México ha sido bastante más flexible. Estoy en un espacio, porque cuando hablamos de México son muchísimas regiones, o sea, son muchísimos países centroamericanos, si lo queremos ver así. Creo que son 32, y Jalisco tiene una realidad diferente a la del DF. Y Jalisco ha sabido manejar el tema. Hay como decía Diego, una auto cuarentena en muchos casos. Y eso es importantísimo. Bueno, en el caso de El Salvador, para entrar ya en materia, la situación es que el primer caso lo vimos en el 18 de marzo. Las acciones iniciales fueron sumamente oportunas en el sentido de que se tomaron posiciones fuertes y radicales porque era importante hacerlo, y logramos consensuar con el Ministerio de Obras Públicas. Casalco logró proponer algo inusual que en ese momento se veía imposible, y era que pudieran aceptar que las obras en un estado de vulnerabilidad se les permitieran iniciar o sea, reiniciar sus trabajos. Por supuesto que nos tomó 15 días reiniciar porque había que gestionar una serie de cosas adicionales, pero se logró. Están hoy por hoy muchas de ellas trabajando con las medidas de seguridad. Es un protocolo que ha sido bien visto, y hoy digamos que estamos gestionando los protocolos definitivos que marcarán el reinicio ya en una, digamos, una normalidad futura, que le llaman la nueva normalidad, pero no puede existir una nueva normalidad si nunca ha existido antes. Entonces, sí, estamos ya gestionando. Ojalá no se politice en este momento que ha habido un poco de encrispamiento político, porque estas son medidas demasiado importantes para regresar al trabajo. Los protocolos, como les mencionaba, están en manos del Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud. Todos los días tenemos intercambios y cada semanalmente reuniones con el Ministerio de Trabajo. Esta semana fue suspendida, desafortunadamente, pero es importante porque estamos a días, si no semanas,
de que la presión general y la realidad de nuestro sistema digamos, del impacto que ha tenido el COVID en nuestro país, se inicien los trabajos. Así que digamos que ya estamos a punto de y hay que solucionar esos temas. El impacto en la construcción va a ser muy fuerte, porque ahorita está todo parado básicamente, y esperemos pues que la economía y los momentos que vengan, logremos canalizar a través de la FIC, que está gestionando con todas las multilaterales, créditos que los gobiernos logren, para que los gobiernos logren reactivar las economías locales y eso haga un derrame importante sobre el resto de las industrias. Me dicen que se me acabó el tiempo, así que quisiera seguir platicando, pero desafortunadamente ese era el tiempo que justamente nos habían asignado, así que espero de haber cubierto la parte salvadoreña. Arquitecto, muchas gracias. Más adelante vamos a tener más tiempo para complementar. Acabamos de recibir las 3 experiencias de 3 países de América. A partir de esto vamos a iniciar un conversatorio con preguntas específicas para los panelistas. Arquitecta Bichara, buenos días. ¿Qué reflexiones ha dejado la emergencia nacional a la OPAMS? ¿Qué medidas, qué propuestas se han visualizado para contribuir en la reactivación del sector de la construcción? Le dejo la palabra, arquitecta. El micrófono. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por poner sobre la mesa o sobre la pantalla temas de tanto impacto para las realidades de nuestros países latinoamericanos. Y qué bueno que lo estamos haciendo a la luz de 2 países que no dudamos están marcando maneras adecuadas de gestionar esta emergencia. Y bueno, y El Salvador igualmente comentándonos y poniéndonos también con mayor claridad todos los esfuerzos que implica desde el interior de la Cámara Salvadoreña de la Construcción en aras de que el sector sea manejado en la debida forma. Así que no, muchísimas gracias por compartir, sumamente valioso todos los temas que se han puesto desde un protocolo de bioseguridad bastante asumido, como el caso de Uruguay, por 3 instancias, es decir, casi que totalmente apropiado por todos. El protocolo que desde El Salvador se está construyendo, que comentaba Pino, y que están en proceso de oficializarlo con el Ministerio de Trabajo, pero que el protocolo inicial que de la Cámara se estuvo dando es el que ha sido como oficializado dentro de lo informal, digamos, porque todo el mundo lo toma de referencia y creo que es un muy buen protocolo. Así que bueno, pues en cuanto a las reflexiones que ha dejado la emergencia a la institución metropolitana, principalmente a este brazo técnico de los 14 alcaldes, pues yo creo que es obvio el que estamos advirtiendo con mucha más fuerza que la mejor manera de cómo podemos manejar nuestra ciudad a la luz de estas vulnerabilidades que han sido puestas o visibilizadas muchísimo más fuerte que nunca, es que necesitamos valorarlo con enfoques integrales. Es decir, los pensamientos tienen que ser integrales porque las soluciones tienen que estar siendo integrales. No tiene sentido estar actuando de manera aislada, ni tampoco en burbujas. ¿Y por qué? Porque estamos entendiendo que la ciudad y sus recursos como un todo es un ser humano, es un ser vivo, no un ser humano, perdón, es un ser vivo que puede crecer y desarrollarse de manera saludable, sostenible, equitativa e inclusiva, pero que igualmente puede irse deprimiendo más rápido o menos rápido en virtud del manejo insostenible de los recursos. Y que esto implica una marginalidad espacial y social a mucha parte de pobladores que sienten más el impacto que otros. ¿Y por qué?
porque tienen que estarse manejando de manera equilibrada o integral estos famosos enfoques políticos, económicos, sociales, tecnológicos. Así que esta integralidad creo yo que es importante asumirla en todas sus dimensiones. Creo que solo poniéndonos de acuerdo vamos a estar logrando estos empujes que necesita hoy por hoy el sector de la construcción, y que no tenemos que dejar de ver un tema que por ahí uno de nuestros panelistas anteriores estuvo comentando, el tema de la subsidiariedad y solidaridad, porque solo así podremos prepararnos para nuevos hábitos de vida a la luz de esta crisis sanitaria, humanitaria y socioeconómica. Y quiero comentar un poco más al respecto de esta situación en la que el componente solidaridad es elemental y básico. Es innegable que, ya lo habíamos comentado anteriormente, que tenemos más de 525,000 pobladores que se encuentran en condiciones precarias, asentados en comunidades o asentamientos urbanos precarios. Y que esto está marcando un sector de más o menos 4,000 hectáreas de suelo, que se encuentran bastante deficitarias, y que son los que se están poniendo en mucha más vulnerabilidad ahorita ante esta crisis del virus, que no sabemos por dónde tiene que seguirse manejando. ¿Y por qué? Pues lógicamente por el hacinamiento, por el desabastecimiento de servicios básicos, principalmente de agua potable. Y ya Juan Pablo comentaba, ¿verdad?, que si bien es cierto, hay un buen porcentaje de la población, 95% de la población que tiene el servicio de agua potable, pero solamente el 38% recibe agua, el 38% de la población del área metropolitana, que somos 1.8 millones de habitantes, recibe agua 7 días a la semana y las 24 horas, únicamente un 38%. Entonces tenemos datos así como un poco complicados. Igualmente las aguas residuales, que si bien es cierto hay un 81% que las desaloja por alcantarilla, pero es apenas las aguas residuales del 11% de la población de LAMS que es tratada. El resto de plantas de tratamiento pues están en condiciones bastante deficitarias. Y no solo por bajo, esos sectores deficitarios no solo por bajo nivel de servicio, sino también por bajo nivel de servicio en términos de equipamientos sociales, salud, educación, equipamientos económicos, entre otros. Y entonces, si tenemos esta realidad, pero también en los últimos años hemos logrado desde nuestra institución generar una serie de instrumentos que de alguna manera ya tienen la mirada puesta en mayores posibilidades de incidencia para la sostenibilidad del territorio, para tener ciudades más asequibles, compactas, densas, resilientes, etc. Tenemos nuestro esquema director, por ejemplo, con sus normativas y además sus mapas normativos que inclusive están recogiendo investigaciones recientes como para advertir a partir de la vulnerabilidad de nuestro territorio cómo manejamos mejor esta situación de sismicidad o comportamiento de suelos. Tenemos un plan inicial de adaptación al cambio climático, tenemos mapas de redes ambientales peatonales seguras a la que fuertemente le estamos apostando, tenemos un sistema de compensación que me ayuda a avanzar en el reto de las redes ambientales peatonales seguras. Estamos actualizando nuestras políticas de espacio público, de movilidad, pero son instrumentos que, si bien es cierto, marcan pautas importantes para asumir ciudades menos vulnerables, pero que no son suficientes. No son suficientes ni en el antes y en el ahora, pues quiere decir que con muchísima más convicción tenemos que estarlos tomando de manera integral y que solos no lo podemos hacer. Entonces, creo que estas capacidades interinstitucionales para generar el entramado de instrumentos o marcos de tipo no solo técnico, sino también legal, financiero, para poder lograr proyectos de ciudades que ayuden a la sostenibilidad y a la eficiencia urbana es clave para incidir pues en esas ciudades saludables, inclusivas, que rompan brechas de marginación. Ante esto, y para ser un poquitito más concreta, yo también anteriormente mencionaba en un encuentro que habíamos tenido con el Colegio de Arquitectos que creo que son
son puntos de inflexión ahora para asumir la gestión de nuestra ciudad, el que pensemos en esos barrios y vecindarios caminables y autosostenibles. Mediante proyectos de acupuntura, a la luz de mapeos y de data, para lograr que en esos sectores de ciudad deficitarios la población pueda optar a mejor calidad de vida urbana, con mejores espacios públicos, mejores equipamientos localizados en cercanías, y con los niveles de servicio adecuados y eficientes en torno de las densidades que se manejan en esos sectores territoriales que probablemente no están, o que no probablemente, que de hecho no están bien servidos. Creo que un segundo punto es la conceptualización y desarrollo de las operaciones urbanas integrales. Ya hacía énfasis en que no tiene sentido desarrollar lote por lote la ciudad, que la ciudad como un todo tiene que estarse identificando en sus sectores territoriales deprimidos, no solo porque tengan carencias de servicio, porque hay algunos que están bien localizados y tienen buenas dotaciones infraestructurales, buena conectividad, etcétera, pero que las dinámicas principalmente socioeconómicas y de movilidad principalmente los van deprimiendo. Por lo tanto, el complementar los marcos que me faciliten impulsar operaciones urbanas integrales, creo que es un buen reto de país, que es el momento propicio para que podamos interinstitucionalmente empujarlo. Se necesita suelo público, de propiedad pública, para impulsar proyectos que me apunten a mixticidad de uso, vivienda social, vivienda prioritaria, vivienda de toda tipología, un poco para acercarnos más al famoso tema de la ecología urbana y de la diversidad de actividades. Estos dos grandes temas, que yo creo que hay que asumirlos con todas sus dimensiones, pasa por tener algunos sistemas transversales. Ya los hablábamos igualmente anteriormente. Un sistema de redes ambientales peatonales seguras que aten el territorio en condiciones adecuadas de caminabilidad, un sistema de ciclorrutas, que creo que hoy por hoy es una también de las fuertes apuestas que se ha recogido desde algunos años anteriores y que vale la pena impulsarlo con toda su fuerza, un sistema de espacios públicos, recreativos y culturales que dé calidad y sostenibilidad al tejido urbano, incidiendo en esa inequidad y marginación sociocultural y espacial, incluyendo lógicamente el tema de conexión virtual en estos espacios de uso público, conexión virtual universal, ¿verdad? Para que toda la ciudadanía pueda tener mayores oportunidades de tener conocimiento y cultura. Un sistema de drenajes urbanos sostenibles, creo que ahora también con el tema de la Santa Lucía lo estamos advirtiendo que son medidas que si bien es cierto no son soluciones únicas, pero que este sistema de drenajes urbanos sostenibles en espacios públicos inclusive se pueden estar desarrollando. Creo que también es un tema transversal de ciudad. Una buena estrategia de bioclimatismo urbano, hablábamos de árboles frondosos propios de nuestro país, por ejemplo, que dé confort, que dé clima urbano adecuado. Creo que también en este tema de autosostenibilidad tiene que ver un sistema de mercados itinerantes o eventos de abastos itinerantes que acerquen el servicio a estas comunidades para que vayan siendo autosostenibles, y no solo de mercados itinerantes, sino podemos pensar en huertos urbanos, huertos caseros, impulsados de alguna manera más en mayor cantidad. Y sino también pensar en acercamiento de servicios básicos de cuidado personal, jardinería, limpieza, costurería, lavandería. Es decir, hay tanta cosa que podemos estar acercando a estos barrios o vecindarios al que pudiésemos estarles llamando autosostenibles, ojalá dentro de muy poco. Y a la base, ya decía, no puede darse nada si no se tiene un exitoso sistema de gestión interinstitucional y de gestión de recursos. Sin financiamiento muy poco podemos estar logrando, y que todo eso tiene que ser debidamente manejado con principios básicos de participación, inclusión, transparencia, gobernabilidad y gobernanza. Esto es un poco como la reflexión que nos da, que solo unidos podemos avanzar en estos dos temas que advertimos de ciudades más de mayor resiliencia.
Y con relación a lo que también creo que es un súper ultra momento de poderlo comentar un poco. ¿Qué medidas o propuestas hemos visualizado como para ayudar a la reactivación del sector? Bueno, de entrada, nosotros como PAM seguimos trabajando, estamos vía teletrabajo resolviendo proyectos. No se ha detenido absolutamente ningún trámite de los que estaban dentro y de los que han ido ingresando paulatinamente y con mucha menor frecuencia, lógico. Pero no solo el teletrabajo al interior de las casas de cada uno de nuestros compañeros, sino también en permanentes videoconferencias o teleconferencias al interior de los compañeros para poner en común criterios, sino también con inversionistas. Hemos tenido algunas reuniones con profesionales, etcétera, para debatir o intercambiar sobre proyectos que están en proceso de análisis importante. Es decir, seguimos facilitando ese intercambio a efecto de tomar decisiones adecuadas a la hora de otorgar los debidos permisos. Creo que es importante también comentarles que ya años atrás habíamos iniciado fuertes presiones y esfuerzos importantes para irnos virtualizando en nuestra tramitología. Ha llegado un momento interesante porque creemos que al menos los trámites previos podrán estarse manejando virtualmente. Estaríamos esperando salir en el mes de julio ya con todo, y que es un esfuerzo que nos ha costado increíble, pero que creemos que ya estamos a punto de darlo. No me refiero al teletrabajo como tal, sino el teletrabajo funcionando lógicamente, pero igualmente a efecto de no generar agrupamientos de usuarios, etcétera, pues además de todo estará la virtualización de nuestros trámites previos a partir del mes de julio. Creo que aquí, como estamos otorgando derechos administrativos a partir del quehacer de nuestra institución para los desarrollistas, pues creo que hay que poner sobre la mesa un tema que es el de la famosa firma digital, que si bien es cierto existe la ley, pero no existen reglamentaciones o temas que permitan aterrizarlo como debería o masificarse, digámoslo, pero que indistintamente de eso estamos en esta apuesta para que en el mes de julio podamos nuestros trámites previos poderlos otorgar de manera virtual. Es importante también contarles que estamos valorándolo y que ojalá que pudiéramos tener pronto alguna respuesta ya bien trabajada y bien oficializada o asumida de parte de nuestro cuerpo directivo, que son los alcaldes, pero igualmente son pues todos nuestros profesionales, con el que estamos tratando de posibilitar extensiones de vigencias en un primer momento de las resoluciones de aguas lluvias y de líneas de construcción que se vencieron antes del estado de excepción, desde el mes de enero hasta el 14 de marzo, o que estarían por vencerse igualmente después de la cuarentena hasta diciembre del año 2020. Estamos valorando cómo le generamos extensión a estos trámites otorgados y que ojalá puedan llegar en su vigencia hasta junio del año 2021. De nuevo lo estamos valorando. Quisiéramos salir con eso tan pronto como podamos, si es que es así debidamente asumido a todo nivel político y técnico. Creo que también se podrán valorar casos específicos de permisos de construcción y de revisiones viales y zonificación, pero como hubo una transición de normativa, entonces habrá que verlo si para estos proyectos puede ser valedero prolongar estas vigencias. También estamos valorando el que se prorroguen memorandos que han sido vencidos, memorandos en donde se les solicita información ampliada o cumplimiento de requisitos casi que principalmente de otras instituciones. Así que estamos valorando esa situación. Igualmente, los que se vencieron antes del estado de excepción, desde el mes de enero hasta el 14 de marzo, para que puedan entrar como un trámite nuevo, a más tardar hasta el mes de diciembre. Y lógicamente pagando una tarifa mínima y preferencial,
También vamos a estar analizando la posibilidad de que los memorandos que se vencerán hasta un mes después de pasada la cuarentena pudiesen prorrogarse por 3 meses más. Lógicamente habrá que presentar la solicitud de prórroga, etcétera. Pero estamos, ojalá por salir con estas buenas nuevas que creemos que es un buen incentivo para que todos juntos podamos estarnos apoyando. Hay otra valoración más que estamos haciendo, esta creo que requiere un poco de más análisis legal, más que técnico o de voluntad, y es el de, durante el proceso del permiso de construcción, que se pueda emitir una resolución de inicio de obra, ojalá en un plazo máximo de hasta 10 días, una vez admitida toda la documentación, ya como completa al interior de la institución. Eso sí, no hemos podido superar el tema de si los requisitos que tiene que estar presentando en el momento del ingreso, sea el de Mi Cultura, por ejemplo, el del Ministerio del Medio Ambiente, pero en caso que no se requiriesen ese tipo de cosas, estamos valorando para los proyectos, digamos, de menor complejidad, que pudiesen estárseles otorgando esta resolución de inicio de obra 10 días después, como mucho, de haber ingresado toda la información. Finalmente, y a partir de las cosas también que el ingeniero Juan Pablo estuvo comentando, abrirnos a la tecnología un poco, yo creo que al interior de la institución estamos haciendo una cantidad de esfuerzos para que todo lo que sea tecnología que implique eficiencia al sector construcción, estamos ávidos de tomarla o asumirla, no solo con capacitaciones, sino también por contar con todos los conocimientos al interior y los equipos que nos lo permitan. Estamos hablando de BIM, por ejemplo, estamos hablando de Lean Construction, de LEED, estamos hablando de que últimamente estamos manejando, por ejemplo, software interesantes para nosotros como el ETABS, el SAP, el SAFE Standard. Es decir, son software que, si bien es cierto, nos fueron donados, y se le agradece sobremanera a la empresa que nos los estuvo donando para que nuestra gente pudiese utilizarlos, y de hecho ya se están utilizando en estas construcciones en altura, que en aras de que los análisis, etcétera, puedan ser debidamente validados o probados. Así que yo me quedo por acá. La verdad que los esfuerzos institucionales se están dando. El compromiso institucional por apoyar a todo el sector construcción es fuertísimo, pero sí queremos que podamos abordarlo de manera integral, como ya lo decía, y sin que dejemos de pensar en que un buen proyecto es bueno no solo en la medida que atañe a su propietario o a sus usuarios directos, sino también es bueno el proyecto porque enriquece a la ciudad. Y aquí pasa el tema de el interés general, pasa el tema de solidaridad. Así que me quedaría por acá con mis comentarios, y no sé si me tomé más tiempo de la cuenta, Inge, Juan Pablo, pero bueno. Arquitecta, muchas gracias. Es muy extensa la explicación. Yo creo que ha dejado muy claro lo que va a enfrentar OPAMS y la reacción que ha tomado hacia la emergencia. En este momento quiero hacerle una pregunta al ingeniero Valdés. El ingeniero Valdés, con mucha experiencia en el área inmobiliaria, quisiera hacerle una pregunta que abarca dos aspectos. La primera es, ¿usted qué medidas le recomienda deben implementar las empresas constructoras o consultoras? Y asimismo, ¿usted qué recomendaciones o sugerencias le daría a las instituciones de permiso y de control? Esa es una pregunta que abarca dos áreas. Ingeniero Valdés, tiene la palabra. El micrófono, ingeniero. Ok, me escuchan, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo y amigos que nos escuchan. Con respecto a la primera pregunta,
nosotros quisiéramos partir de una premisa, y es que el documento que tenemos como protocolo en El Salvador, y que nos damos cuenta que es un protocolo muy similar al que tienen los demás países de Latinoamérica, es un documento excelente. Es decir, es muy completo. Nosotros nos sorprendimos al verlo y estudiarlo en detalle. Tiene muchas consideraciones de distintos aspectos relacionados con el control de esta enfermedad que nos está atacando ahorita. Pero nos hemos dado cuenta que es un documento complejo. Y la pregunta que usted me hace de qué recomendaría yo es lo que justamente nosotros como desarrolladores ya hemos hecho. Y es comenzar a conversar con nuestros contratistas, subcontratistas y nuestro equipo de desarrollo para entender de verdad qué es lo que dice el documento. Nosotros lo que hemos hecho es estudiar el documento, analizándolo medida por medida en 3 clasificaciones. La primera es eficiencia, la segunda es practicidad y la tercera es costo. Cuando hablamos de eficiencia, hay que tener cuidado que es una percepción personal de la persona que nos respondió la encuesta, porque hicimos una hoja Excel bastante sencilla, pero que lo que pretendía era clasificar cada medida de las, nosotros detectamos 65 medidas en el protocolo que Casalco nos ha pasado a todos nosotros y que se está negociando con las autoridades. De esas 65 medidas, pretendimos clasificar cada una de ellas por eficiencia, marcándola bien simple del 1 al 5. 1 es lo menos eficiente y 5 es lo más eficiente. Hay que aclarar que esto es percepción y es el conocimiento que cada uno de nosotros tiene sobre qué es el COVID y cómo se puede controlar. Sabemos que desde que esto nació ha habido ciertas recomendaciones que se han ido cambiando, que de repente generaron confusión. Hoy tenemos que trabajar sobre la base de lo que hoy creemos y de lo que hoy sabemos. Esa es la primera. La segunda es igualmente simple. Categorizar del 1 al 5 qué tan práctica considera cada una de nuestros funcionarios, empleados, contratistas, la implementación de estas medidas. Y tercero, el costo. Obviamente algunas medidas tienen muy bajo costo, otras tienen un costo significativo, otras tienen un costo moderado. Entonces, ¿qué hicimos? A la eficiencia y a la practicidad le asignamos 1 a las de menor eficiencia y practicidad, y al costo le dimos vuelta y le asignamos 1 a la de mayor costo. Eso nos permitió clasificar cada una de las medidas, y las que tenían menor puntaje obviamente eran las de mayor preocupación, y las de menor puntaje, pues digamos los quick wins. ¿Qué fue lo que descubrimos? Y esto es importante de compartir con ustedes y es una segunda recomendación. Es que a la hora de analizar las respuestas de cada uno de nuestros funcionarios, empleados de Agrisal, ejecutivos que controlan el desarrollo de las obras, así como contratistas, nos dimos cuenta de una disparidad enorme en las respuestas. Había algunas medidas que alguien consideraba eficiencia 1 y otro consideraba 5. Y yo creo que no es de alarmarnos de encontrar esto, más bien es una alarma, es una precaución que debemos tomar. Porque por muy bien elaborado que esté el documento, que repito que nos parece que está excelentemente bien elaborado, ninguno de nosotros ha tenido experiencia en enfrentar este tipo de situaciones. Entonces es bastante normal que alguien entienda una cosa de una forma y otro de otra. Lo interesante del caso es que después de recibir esa información cruda de cada uno de los encuestados, nos pusimos como equipo a discutirla. Y yo creo que ahí es donde está la riqueza y esa es la recomendación.
a cada uno de los empresarios, constructores o desarrolladores o inclusive instituciones que van a monitorear esto. Y es de discutir a fondo las medidas. ¿Qué es lo que implica la medida? ¿Por qué es que usted considera que no va a ser eficiente? Si considera que no va a ser eficiente, ¿qué le puede cambiar para que sea eficiente? Porque tenemos el objetivo son dos objetivos desde nuestro punto de vista los que tenemos con esto. Uno, reabrir nuestras obras de construcción a la brevedad, y ya no vale la pena ni siquiera discutir el por qué. Es evidente que se tiene que abrir la industria de la construcción en El Salvador, así como lo tienen abierto los compañeros de Uruguay y Costa Rica. Y segundo, garantizar que esa apertura no sea una fuente de contaminación y de dispersión descontrolada del virus. Entonces son dos cosas: lograr comenzar a trabajar de una forma correcta y lograr controlar la transmisión. Entonces no podemos hacer esfuerzos para implementar medidas que consideremos ineficientes. Entonces, ¿qué es lo interesante después de comenzar a conversar? De categorizaciones de eficiencia en donde al analizarlas cada quien de forma personal llegaron a ser hasta un 14% de repente de baja eficiencia o muy baja eficiencia, pasamos a 0. Yo creo que eso es importante. ¿Cómo logramos pasar a 0 un 14% que alguien consideraba de baja eficiencia y que ciertamente si la consideraba de baja eficiencia no la iba a implementar como debía ser? Pues discutiendo sus implicaciones, encontrando nuevas formas de revalorarlas y estrategias diferentes de ejecución. Quizá como ejemplo, hay una medida de las primeras que es establezca cuadrillas de brigadas de supervisión. A mí me parecía que establecer brigadas de supervisión es una medida extremadamente eficiente, pues porque garantiza que realmente las cosas se estén haciendo bien. Aparece alguien diciendo: yo creo que no, yo creo que es muy ineficiente. Bueno, explique por qué. Y la respuesta es: bueno, porque la brigada de supervisión llega, solicita que se haga de tal forma, se retira y el obrero hace cualquier otra cosa. No podemos decir que esté equivocado. Eso es un asunto de cultura y ya más de alguno de ustedes lo ha mencionado. Creo que dos o tres de ustedes lo han mencionado en el transcurso de este webinar. Tenemos obligatoriamente que entender que tiene que haber un cambio de cultura y de actitud ante estas cosas. El obrero que de repente se quita la mascarilla después de que le dijeron que se la pusiera, pues hoy se la va a tener que mantener puesta. Nosotros que estamos en el proceso de controlar que esto funcione bien, tendremos que darle el empowerment correcto a nuestra brigada de seguridad y salud ocupacional para que realmente lo logren hacer. Un pequeño ejemplo, ¿verdad? El de la brigada de supervisión. Si alguien lo cataloga como 5 porque cree que va a ser realmente efectiva, yo creo que sí lo es, y otro no, lo que hay que hacer es entender que todos confiemos en que la medida va a ser muy eficiente y nos garanticemos que funcione. Hago referencia a una otra medida porque no podemos hablar de 65 medidas acá. Y es otra que a mí me parece de muy gran impacto y es la toma de temperatura. Nosotros somos una de las empresas a las que el MOP les autorizó trabajar con personal limitado para atender los riesgos de las lluvias. Invitamos 50 personas a regresar al trabajo para atender los problemas de las lluvias. ¿Qué fue lo que se nos dio? Bueno, y ya teníamos el protocolo de Casalco, entonces ya tuvimos la oportunidad de ponerlo a prueba. Creo que Juan Pablo dijo al principio, este protocolo ya se comenzó a probar por parte de algunos de nosotros que ya estuvimos expuestos a trabajar en estas condiciones. ¿Qué pasó?
invitamos 50 personas y el primer día no llegó nadie, o llegaron 2 o 3 por temor a las restricciones impuestas por el gobierno. Al siguiente día se hicieron grandes colas afuera, porque la gente se dio cuenta que el proyecto estaba abriendo y creyeron que todos los que estaban suspendidos pues podrían volver a ser recontratados. Y nos generó un problema, y nos generó el problema de colas a la entrada, algo que no esperábamos. ¿Qué hicimos? Muy rápidamente sacar a nuestro personal administrativo a explicar, miren señores, aquí solo estamos trabajando para atender la emergencia de las lluvias, no estamos contratando personal. ¿Y qué hicimos durante ese día? Mandar a hacer rótulos muy grandes, impresos, diciendo, aquí solo se está trabajando para atender las lluvias, no se está contratando personal. Y segundo, otros rótulos que decían, el distanciamiento social es responsabilidad de cada uno, por favor cúmplanlo, algo así. Eso es lo que pusimos, grandes rótulos en la entrada, al frente de todo el proyecto que estábamos desarrollando. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es una medida que habla de medir la temperatura, que parece muy eficiente y muy sencilla de implementar, de repente puede generar otros problemas. Pero se combina con otras medidas. En el medio de las 65 medidas, ahí dice, haga funcionar el distanciamiento social. Y otra medida dice, ponga rotulaciones y señalización para que la gente entienda. Y otra dice, capacite para que la cosa funcione. Entonces, al final, cuando uno integra todas las medidas de una manera eficiente, pues logra el objetivo. Nosotros logramos retirar esa cola de gente de la entrada y logramos controlar la situación. Ahora, ¿qué creemos que es importante? Que cada empresa, dependiendo de la condición del proyecto que ejecuta, tome las decisiones que corresponden. Habrá alguna construcción como la nuestra de más de 1,000 personas, de 1,000 a 2,000 personas, que vienen de distintas partes del país. Es totalmente impráctico ofrecerles transporte privado, que es un poco la situación que tenemos ahorita, en donde estamos parados y necesitamos o estamos obligados a ofrecer transporte privado. No se puede hacer, porque vienen de muchos lugares y de muy lejos. Distinto es de repente el que tiene una obra pequeñita y el maestro de obra sube a sus 5 gentes arriba de su pick-up y se lo lleva. Ahí la medida de proveer transporte privado, que es una de las que está puesta dentro de las 65 como una opción, por eso me parece excelentemente redactada, es buena y es aplicable para el que va a mover 5 personas o 20 personas y no es práctica para el que tiene 1,000 personas. Entonces, ¿cuál es la recomendación final para no extendernos mucho? Es importante atomizar el protocolo que tenemos. Nuestra sugerencia fue eficiencia, practicidad y costo. Cada quien puede hacerlo como quiera. Nosotros lo hicimos estructuradamente con una hoja Excel y encuestas y después nos reunimos a discutir lo que implicaba para poder pulir realmente nuestras acciones. Y esa es quizá la recomendación más importante. Confiar en que tenemos un documento de primer nivel, entenderlo a fondo, cuestionar lo que se tiene que cuestionar con el ánimo de mejorarlo y de implementarlo al menor costo posible, regresar a trabajar a la brevedad y hacerlo funcionar para que no nos contaminemos más. Perfecto. Con respecto a la segunda pregunta, relacionada con la actitud que tienen que tomar las instituciones que monitorean esto, creo que tienen que estar vigilantes de que las cosas se hagan bien. Creo que lo han estado haciendo. Según entiendo, este documento de protocolo se ha estado discutiendo múltiples veces y de distintas formas con distintas autoridades. Lo que creo que va a ser importante es echarlo a andar y ser flexible con las cosas que de repente no aplican para una u otra obra. Creo yo, y esta es una opinión muy personal, que estamos ante una situación verdaderamente crítica. Eso es cierto.
pero que se puede convertir o se va a convertir, de hecho, en muchísimo más crítica si esto no se atiende como corresponde. El representante de la Cámara de Construcción de Costa Rica creo que dijo hace un rato, nosotros no cerramos las obras porque sabíamos que nuestros obreros eran gente extremadamente vulnerable, que necesita de ese trabajo para poder vivir y no generar más problemas, de repente económicos para ellos, no para la empresa, para ellos, porque todos están suspendidos, sino que con respecto a la crisis, empezar a tomar otro tipo de acciones que lo lleven a contaminarse de otra forma. No es nuestra condición, nosotros estamos cerrados ahorita, esperemos que próximamente, con el análisis de este documento muy bueno que tenemos, logremos pactar con nuestras instituciones que nos dejen abrir y responsablemente logremos atender la situación. Y bueno, sí, dígame. No, termine. Pensé que ya había terminado. Una disculpa. Sí, aquí puedo terminar. Obviamente hay mucha data del proceso que hemos trabajado, pero creo que las ideas centrales pues están planteadas. Perfecto. Ingeniero, muchas gracias. Fuera fabuloso que pues esa información que determinó pues se la pudiera compartir a PAN para su toma de decisiones si fuera posible. Y ahorita voy a pasar a otorgarle la palabra a la arquitecta Eleonora Sol. Estamos un poco cortos de tiempo, entonces a las personas que intervengan de aquí en adelante, solicitándonos si nos podríamos tomar 2 o 3 minutos máximos para poder salir en el tiempo. Arquitecta Sol, desde el punto de vista de la dirección y gestión de proyectos, en su opinión, ¿qué hace falta implementar en los proyectos de tal manera que permita el menor incremento de costo en las obras para las nuevas medidas de higiene ocupacional? Tiene la palabra, arquitecta. Gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por la invitación. Pues esta pregunta yo la ventilé con varios compañeros también. Y la verdad que el peligro más grande que tenemos todos aquí son los costos indirectos de la obra, ¿verdad? Cómo el sobretiempo se refleja en un sobrecosto y cómo podríamos ser más eficientes, ¿verdad? Para disminuir cualquier problema de costos. Entonces, lo más importante de implementar es el distanciamiento social, y eso obviamente nos lleva a que no vamos a poder tener la misma cantidad de obreros en la obra. Esto significa que lo más importante, o la medida creo yo más importante, son 2. Primero, los horarios flexibles o tener varias jornadas de trabajo, que indudablemente también tiene repercusiones sobre la supervisión de las obras. Y implementar ya casi que obligatoriamente una planificación BIM, ¿verdad? Que nos permita tener mucho más control sobre toda la obra, cosa que ahora todavía se está iniciando, todavía no estamos con todas las, digamos, no estamos todos preparados para catapultarnos al BIM, pero creo que es una gran oportunidad ahorita para hacerlo. Por otro lado, el tema del protocolo que hay que implementar, ya lo estaba diciendo Mario, que es un excelente protocolo, gracias a Casalco, ¿verdad? por impulsarlo, y a todos los que le apoyaron. Pero creo que uno de los temas, el reto más importante es cómo logramos precisamente lo que decía Mario, el deber ser y lo que sucede de hecho, ¿verdad? Y precisamente todos los insumos que estaban diciendo me parece excelente para hacer una revisión ahora antes de que sea más tarde, porque lo que necesitamos nosotros como planificadores son reglas claras, o sea, que este protocolo
tiene que ser oficializado, ¿verdad? Que ahorita está oficializado por la emergencia, como sea, y ha permitido que algunas de las obras continúen, pero ¿qué va a pasar cuando ya iniciemos todos en la construcción? ¿Verdad? Entonces yo creo que esas son las cosas más importantes que yo tengo ahorita para compartir sobre este tema. Gracias. Arquitecta, muchas gracias. En este momento quisiera hacerle una pregunta al licenciado Jaspersen, de la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio. ¿Cómo visualiza usted los cambios que van a sufrir las relaciones comerciales entre países? ¿Y esto cómo va a afectar al sector de la construcción? Le otorgo la palabra. Buenos días. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias por invitarme. Bueno, las relaciones comerciales entre países, y me voy a enfocar en países centroamericanos, están tensas mientras persiguen intereses nacionales estrechos para responder a las consecuencias económicas del COVID. Y entonces restricciones de importación y exportación y aranceles reducen la disponibilidad de materia prima y eso pues encarece los proyectos. Y nosotros pues para promover el sector de la construcción a largo plazo y atraer inversionistas debemos de acelerar la integración económica a través del SICA, porque juntos somos un mercado mucho más atractivo para Europa, los Estados y otros países. Muchos inversores están reevaluando factores económicos, ambientales, sociales y de gobernanza para evaluar proyectos post-COVID. Debido al cambio climático y ya los hábitos de compra de muchos consumidores ya están cambiando. Reducir el uso del plástico, desechables, cambiar el carro por la bicicleta o ir a pie, comer más saludable, hacer más ejercicio, parar de fumar. El mundo post-COVID va a acelerar estas tendencias. Después de 3 meses en cuarentena y contacto humano pues restringido, durante el futuro cercano estamos descubriendo que la comunidad y la salud son esenciales para vivir una vida más gratificante y más larga. Entonces, países que presentan estrategias de construcción alineadas a estas tendencias del futuro tienen mucho mejores chances de atraer inversión directa extranjera y de bancos de desarrollo. Por eso debemos de preguntarnos todos si en un mundo post-COVID trabajaremos por un orden económico más inclusivo y sostenible o haremos más de lo mismo. En momentos de crisis, inversiones en infraestructura levantan la economía y generan empleos. Entonces, debemos de trabajar junto con las instituciones internacionales y nacionales para que proyectos de infraestructura y construcción, como lo hablaba la arquitecta Bichara, sean sostenibles, tecnológicamente avanzados y resistentes para prevenir las amenazas de futuros riesgos, como la escasez del agua, temperaturas crecientes, epidemias y la generación de CO2. This makes business sense. O sea, el consumidor del futuro quiere habitar en edificios con buena calidad de aire, alto confort acústico y térmico y iluminación natural, porque significa vivir vidas más largas, sanas y felices. Y para terminar, vemos una oportunidad inmensa para constructores y proveedores de convertir a edificios enfermos existentes en edificios saludables. No solo es la construcción nueva, sino que también hablemos de la construcción existente. Yo hace poco leí un informe en el World Green Business Council sobre cómo lograrlo. Por ejemplo, inodoros y grifos de bajo consumo reducen el uso del agua y la factura del agua. Paneles solares y bombillos LED reducen la factura eléctrica. Cocinas limpias mejoran la salud. Cambio de fachada deja entrar más luz. Entonces, estas inversiones se recuperan en poco tiempo y aumentan el presupuesto de las familias para que puedan invertirlo en educación y salud. Entonces, y además promueve la reducción del cambio climático. Entonces, la pregunta clara es cómo lograrlo, porque tiene que ser rentable el proyecto y puede ser quizás a través de un PPP con un fondo de inversiones y la asistencia de bancos multilaterales y el gobierno, y puede ser financiado por los ahorros en las facturas de los servicios básicos de los mismos dueños de las casas. O sea, lo que sabemos es que se recupera en poco tiempo, pero necesitamos que las personas que no tienen muchos recursos tengan los recursos para hacer las inversiones y que tengan un marco legal bajo el cual ellos puedan pagarlo en un tiempo razonable.
Muchas gracias. Licenciado, muchas gracias por su intervención. Para todos los que nos escuchan, tenemos un sinnúmero de preguntas, nos estamos ya quedando cortos en el tiempo, por tanto, vamos a adquirir un compromiso con ustedes de que todas las preguntas las vamos a compartir con los panelistas y se las haremos llegar a sus correos para que tengan la opinión de todas las personas que nos están acompañando acá. Ya para cerrar, quiero hacer una pregunta a todos. Les voy a dar a cada uno solamente un minuto. Y quiero preguntarles qué desafío, qué reto tenemos los profesionales de la construcción individualmente, o sea, como profesionales ante los nuevos enfoques post-COVID-19. La primera persona que le voy a otorgar la palabra es al ingeniero O'Neill. Ingeniero. Yo creo que tiene que conectar el micrófono. Listo, perfecto. Ahora sí. Trataré de ser sintético y usar un minuto. Yo creo que el principal dilema que parece que estamos enfrentando en estos tiempos es entre el cuidado de la salud y el trabajo. Y digo parece porque creo que no es una posición que esté bien planteada, que no es una cosa u otra, que no son opuestos, sino que el desafío es conjugar el cuidado de la salud con el trabajo. Cuidarnos trabajando. Por eso nosotros decimos que el protocolo que hicimos es para cuidar la salud y el empleo. Y hay dos, me parece, actitudes que hay que cuidar de no caer, que es el exceso de confianza, el subestimar los riesgos, porque tiene consecuencias nefastas por el lado de la propagación del virus, y por otro lado la sobrereacción, ese exceso de temor, que tiene otras consecuencias igualmente nefastas por el lado de la economía. Acá en Uruguay la ministra de Economía hablaba siempre de mantener encendidos los motores de la economía. Y creo que los profesionales de la construcción y en particular los empresarios deben poner todo nuestro esfuerzo, poner el foco justamente en mantener encendidos los motores de la economía. Porque la economía no es el mundo financiero, no son las bolsas de valores, la economía es la vida de la gente. Es el trabajo, es la alimentación, es la vivienda, es la educación, es la salud. Entonces me parece que ese es nuestro principal desafío de buscar mantener encendidos los motores de la economía, mantener la economía viva, mantener la actividad viva, extremando y cuidando la salud de todos. Y me quedo por ahí. Ingeniero, muchas gracias. Arquitecta Bichara, un minuto. Adelante. Gran reto poder hablar en un minuto, pero bueno. Yo creo que necesitamos continuar levantando esos 4 pilares básicos que de alguna manera todos los sabemos. Uno, protección del empleo y de los colaboradores. El segundo, los flujos de caja, lógicamente, y la sostenibilidad financiera. El tercero, la estabilización de las cadenas de suministro y la producción. Y el cuarto, la generación de valor enfocado en atención al cliente, pero sin dejar de lado la prevalecencia del interés general. Y más concreto, puedo mencionar 4 cosas chiquitas. Ser creativos y proactivos en la concepción, gestión, desarrollo y mercadeo de buenos proyectos. Ya comentaba que buenos proyectos no es solo para su propietario y usuarios directos, sino también aquellos que aportan calidad y enriquecen la ciudad. Enriquecen el tema societario y ambiental principalmente. Y esto lógicamente tiene que lograr el equilibrio entre el fondeo, ciclo financiero del proyecto, el tipo de producto a ofrecer en el mercado y que no se olviden los principios de sostenibilidad que ya nos comentaba también Robert de manera como más específica. Un segundo comentario creo es volver a pensar en el consumo de lo local. La utilización de los materiales de producción local y poner en la dimensión adecuada el uso de la tecnología, pero en equilibrio con la utilización de la mano de obra local. Creo que ese es otro de los temas que no debemos dejar morir. El hecho de ser profesionales con ética también implica que tenemos un compromiso
por ser capaces de provocar soluciones prácticas y aterrizables. Ya en reiteradas ocasiones he dicho, de nada nos sirve seguir filosofando o seguir mencionando mundos ideales. Tenemos que tener esa capacidad de tocar tierra. En este tiempo se necesita más que nunca. Y finalmente creo marcos normativos claros e incentivadores de proyectos de ciudad sostenible. Creo que nuestras realidades nos están demandando cada vez más el enfoque de la sostenibilidad y el saber que no podemos seguir haciendo las cosas de manera igual al antes del COVID. Creo que tenemos que dosificar el tema del mundo verde porque es solo así como lograremos mejores ciudades. Perfecto. Arquitecta, muchas gracias. Licenciado Jaspersen, ¿qué reto tenemos los profesionales? Perfecto, en un minuto voy a poner el reloj. Bueno, sabemos que personas de edad avanzada y personas con condiciones médicas crónicas como la diabetes y problemas del corazón tienen una probabilidad más alta de fallecer. Entonces, nuestros protocolos deberían de incluir procedimientos para identificar a trabajadores de alto riesgo para que mantengan un distanciamiento físico más extremo que sus compañeros, que siempre trabajen, pero tenemos que cuidarlos más. Segundo, el gobierno debe de permitir a laboratorios privados que realicen pruebas de COVID en El Salvador. Este paso es importante para identificar y controlar los contagios. Y tercero, implementar protocolos de medidas efectivamente de tal modo que los trabajadores cambien su comportamiento. A largo plazo es bien difícil. Y ahí necesitamos que las empresas que ya usan las buenas prácticas, que son líderes, que nos digan cómo lo hacen, porque ya ellos dan charlas de seguridad industrial y sus trabajadores ya están acostumbrados. Entonces, el truco está en que los trabajadores sepan que las medidas son beneficiosas para la salud y seguridad de ellos. Y además, un trabajador que entiende eso es más valioso en el mercado laboral. Bueno para él. Minuto 17, perdón. Muchas gracias, muy amable. Ingeniero Valdés, le otorgamos la palabra, ingeniero. Sí, muchas gracias. Muy sintéticamente y personalmente yo creo que el trabajo de nosotros como profesionales relacionados con la industria de la construcción debemos hacer está enmarcado en dos grandes etapas, en mi opinión. Una, la que justamente sigue ahorita, que mientras no terminemos de controlar el virus, y una que yo creo que pronto va a llegar, tarde o temprano, que es cuando nos demos cuenta que el monstruo no era tan monstruoso como lo imaginábamos. Son dos etapas bien diferentes. En la primera etapa, en donde todavía andamos un poco atolondrados, que no entendemos realmente qué es lo que sucede, y esto lo digo en todas las esferas, creo que tenemos un par de trabajos que hacer. Uno, creo que debemos defender la importancia de que nuestras obras se abran y tenemos que trabajar para garantizar que esa apertura de obras no sea producto de una contaminación adicional. Algo de contaminación podrá haber, pero yo creo que debe ser dentro de los rangos aceptables. Y una segunda medida que yo creo que es importante que tengamos es una interacción profunda, muy profesional, muy respetuosa con nuestras autoridades para lograr convencerlos de que realmente tenemos la capacidad de poder hacer lo que queremos hacer. Creo que todos tenemos una problemática, pero si cada uno de ustedes de repente se sintiera en los zapatos del que tiene que tomar todas las decisiones, pues como que la cosa se vuelve más difícil. Creo que hay que ayudarles a entender que nosotros somos parte de la solución y no del problema. Y esa es la primera etapa. En la segunda etapa creo que estará por venir. En mi opinión, este virus va a quedarse por siempre, pero no va a ser tan letal como lo es hoy. Se van a encontrar las vacunas y las soluciones. Y vamos a tener que entender que es una enfermedad más como las que nos aquejan en todo el mundo. Y después va a venir otra. Lo que nos va a hacer entender esto es que todos tenemos que movernos, creo yo, hacia un esquema más disciplinado. Yo entiendo que los pueblos que son más disciplinados como que han tenido mejores resultados con respecto a esto.
eso va a ser un asunto de cultura general que vamos a tener que aprenderlo todos. Muchas gracias. Correcto. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Esteban Acón, le otorgo la palabra. Bueno, a nivel profesional, yo creo que todos los profesionales tenemos que buscar ese balance entre salud y economía. Tenemos que empezar a convivir con este virus y para ello hay que implementar todos los protocolos. Tenemos que ser responsables nosotros, nuestras familias, nuestras empresas y todos nuestros trabajadores a implementar las medidas adecuadas para poder convivir con el virus y al mismo tiempo poder continuar con nuestras empresas, con nuestras obras de construcción. Al mismo tiempo tenemos que ser innovadores. Este virus va a cambiar la concepción de cómo se hacen las cosas alrededor del mundo. El hecho de que se pueda hacer teletrabajo, el hecho de que se puedan hacer este tipo de webinars, cambia la concepción. Habrá necesidad de tanta oficina como antes. Tendremos que empezar a equipar los condominios, los apartamentos con una zona para teletrabajo. Hay muchas cosas que vamos a tener que reinventar, siempre teniendo en cuenta ese balance que mencionó Diego, de propiciar una buena salud para todos los habitantes, pero al mismo tiempo propiciar el empleo necesario que necesitan todos los habitantes de un país. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Arquitecta Sol, le damos el micrófono. Hola, gracias. Pues yo creo que ahorita como profesionales el reto que tenemos o la oportunidad que tenemos es de promover las mejores prácticas de la arquitectura. ¿Y cómo las promovemos? Yo creo que incentivando la capacitación continua, ¿verdad? No solo para nosotros, sino que para todo nuestro equipo multidisciplinario, ¿verdad? Y todo esto como para llevarnos a plataformas más eficientes del manejo del territorio y del manejo de los proyectos. También nuestra cultura de higiene tiene que ser mucho más estricta. Ya lo han mencionado varios y ese es un reto grandísimo para El Salvador, ¿verdad? Todo lo que hemos estado en construcción sabemos cómo cuesta que nuestro personal acate las órdenes no solo de higiene, sino que de protección. También gravitacionalmente tenemos que promover, yo creo que es una gran oportunidad de la ley de la LPA, la ley de procedimientos administrativos. ¿Por qué? Porque como profesionales necesitamos también exigir que se cumpla esta ley. Necesitamos sentar precedentes para que cada institución haga sus trámites en línea. Sabemos que lleva mucho, obviamente esa ley tiene muchísimas otros acápites, pero por ahorita me voy a centrar en ese. Y también queremos felicitar a OPAMS porque han sido verdaderos patriotas en estos tiempos, ¿verdad? Que si nosotros como Colegio de Arquitectos nos tomamos la tarea de hacer una breve encuesta de las oficinas de planificación que están resolviendo trámites y hoy por hoy OPAMS es la única que está resolviendo como OPLAGES. No me refiero a medio ambiente ni a todas las otras instituciones, me refiero a las OPLAGES como tal. Entonces, y obviamente las municipalidades que también están muy, muy lentas ahorita acoplándose a esto. Entonces, en la medida que nosotros exijamos que todo se haga virtual, vamos a poder caminar más rápido, a poder tener trámites resueltos. Así que eso, gracias. Arquitecta, muchas gracias. El último panelista por intervenir, el arquitecto Angelucci. En este momento, pues, le damos la palabra para que nos comparta la respuesta de la pregunta. Gracias, espero que se escuche porque he estado saliendo y entrándome, espero no repetir muchos de los temas. Aclaro que considero que esta pandemia no es el problema principal, ¿verdad? Pero definitivamente nos ayudará a abrir los ojos.
y es que hemos empujado el desarrollo inmobiliario hasta límites que lo convierten en edificios y ciudades vulnerables. Y comprometidos con la sostenibilidad, como deberíamos estar todos, como profesionales debemos reflexionar sobre varios temas, que en la medida que los diga pueden sonar un poco contradictorios, pero por ejemplo el tema de la densidad, el tema del transporte. Ambos hemos estado empujando una densidad máxima, cuando en realidad vemos que tal vez no es lo más conveniente, o es hacerlo de una manera tal vez más integral, con medidas diferentes, e empujar ciudades multinodales o multipolares, en donde exista un equilibrio, ¿verdad? La naturaleza tiene que estar cerca de nosotros, el ambiente, la forma como se manejen definitivamente. Debemos, como arquitectos, ingenieros, pensar que existe el sol, el viento, el posicionamiento, la relación con el entorno, con el urbanismo, ¿verdad? A veces se nos olvida con tal de generar más obra y más rápida, ¿verdad? Y debemos tener en consideración esos variables. Eso no quiere decir que cueste más o que debe ser un tema más complejo, sino que simplemente debemos pensar que esta pandemia nos debe hacer reflexionar sobre qué es el ser humano y que al final de cuentas construimos para el ser humano y para su vida en torno a él. Hay ya varios ejemplos, hay varias organizaciones como el Green Building Council, como el World Business Council for Sustainable Development y como otras entidades importantes que nos enseñan cómo manejar temas de sostenibilidad, no necesariamente con costos adicionales, sino que dando, y al final de cuentas, dando un producto que es más balanceado. Como lo poco que logré escuchar de Robert, temas como, por ejemplo, la inyección del aire fresco en un edificio. Suena una cosa tan compleja. La mayoría de los proyectos se los quitan, se los eliminan, ¿verdad? Y eso en este caso de COVID sería una excelente probabilidad de manejo de los espacios internos, porque hay un reciclado de aire, una inyección de aire fresco que evita que el virus se propague continuamente, este o cualquier otro virus o bacteria. Así que son básicamente regresar a principios tradicionales que nos han regido por siglos y que hoy necesitamos de nuevo retomarlos. Así que muchas gracias. Arquitecto, muchas gracias. No sé si se escucha. ¿Se escuchó? Sí, se escuchó perfectamente. A todos se les escuchó perfectamente. En este momento el webinar lo damos por finalizado. De parte de OPAMS y COAMS, un inmenso, infinito agradecimiento a los panelistas, haberse tomado el tiempo, a los asistentes, quienes nos han soportado estas hora y media, y van a continuar estas charlas. Todos los preguntas, los comentarios han sido copiados y esperamos verlos muy prontos a todos. Que tengan una muy feliz tarde. Muchas gracias. Gracias, feliz tarde. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy bueno. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo en la distancia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.